He querido despegarme un poco del el proceso, de la estructura que traemos últimamente con la meditación peregrina, volviendo simplemente al centro de una meditación corta para la jornada. Y la he centrado en una pregunta que se me hace a mí mismo, digamos, o que yo mismo me hago acerca de Dios y la soledad del hombre. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Saliéndome un poco de la estructura de tomar un texto bíblico para hacer una reflexión, sobre todo tomando los textos del día, he querido entrar en un texto que podemos centrarlo, puede ser en el texto bíblico de hoy, que nos habla de la curación de una niña. Un papá quiere la curación para su hija y camina 30 kilómetros hasta donde está Jesús, buscando que Jesús la sane. Jesús no va, él quiere que Jesús vaya hasta el sitio donde está la niña enferma. Jesús no quiso ir. Jesús le dice, devuélvete a tu casa que tu hija ya está sana. Y él inmediatamente devuelve su camino buscando a su hija. Vamos a centrarnos un poco en una de las tragedias del ser humano. La gente a veces se hace la idea que el sacerdote es un hombre solo, incluso teniendo sus propios amores, su familia, su comunidad, quizás sus cosas. Sin embargo, mucha gente tiene la idea de que las noches de Navidad o el día de Acción de Gracias o el día de Año Nuevo son una tragedia para un sacerdote. Pienso en mi experiencia, digamos, así como la gente a veces me pregunta. Pero este no es solamente un problema de los sacerdotes, sino es un problema de tantos seres humanos que viven sus días en la soledad, incluso en esas soledades acompañadas de la vida. Gente que vive en el bullicio de la gente, pero también puede que estén solos. En realidad, apreciado pueblo de fe, no nacimos para la soledad. Nacimos para ser pueblo, así sea un pueblo pequeñito, una célula de pueblo. Necesitamos del otro, de esos otros más cercanos que alejan, que sacan de la vida ese sentimiento de vacío. Ese otro que es mamá, el otro que es papá, o hermano o hermana. Pero llega un momento en que ese otro que empieza a llenar esos vacíos, son en este caso la pareja. Las parejas, el hecho de casarse o de vivir con alguien, termina llenando el vacío cuando, si las cosas salen bien, ese otro llegó el momento que tuvieron que irse. Los papás no son para toda la vida, los hermanos tampoco, o porque mueran o simplemente porque llega un momento en que cada uno hace su vida. Pero esa vida de pareja termina convirtiéndose en otro espacio para llenar ese vacío de soledad, ese hueco en el alma humana. Una persona con quien vivir la vida es algo que busca la gente, cómo matar la soledad. Pero llega también un otro que sigue llenando la vida y le da sentido, los hijos. Sin embargo, en los hijos pasa algo distinto a la experiencia de la pareja o los papás. Pues ya no es más un yo que busca llenar ese hueco que hay en mí, sino que el alma termina volcándose a aquello que es mi otro yo. Un mejor reflejo de lo que he querido ser, pero en una nueva piel. La experiencia de los hijos para un verdadero papá, uno que es responsable de sus hijos, termina convirtiéndose en eso, en hacer que en ellos se viva aquello que quizá no pude vivir. Y es un sentimiento que a veces lleva a papás a cometer errores. ¿Qué harías tú por un hijo? Yo he visto papás de una especie y de otros. Algunos a los que no les importan sus hijos. No les importa tanto que pues los arruinan en la vida. Pero también padres que con dolor aceptan que sus hijos tienen que recorrer un camino de vida y sacrificio, y aunque están ahí, saben que es su hijo el que tiene que hacer ese camino. Otros que ante ese dilema de la vida, de cuidar, de proteger, que es una manera de proteger su propio yo, terminan haciéndole daño a sus hijos porque terminan mal educándolos, mal preparándolos
para cuando ellos falten. Son distintas maneras como los papás, queriendo hacer el bien, terminan de pronto equivocados. Aquí no importa quién eres. Aquí no importa si eres rico o pobre. Un papá de verdad camina 30 kilómetros, como el texto bíblico de hoy, y hasta más por su hijo. Es capaz de ir a buscar al mismo Dios para hacer que baje hasta donde está su hijo enfermo a sanarlo. Un padre, una madre de verdad ya no busca más llenar esa soledad en sí mismo, sino llenar ese vacío que puede haber en el corazón del otro. Sin embargo, hemos dejado a un lado de esta historia otra historia que es aún más maravillosa y más conmovedora. Más que cada una de las historias de papás y mamás llenando vacíos en el mundo. Es la primera historia. Dios no quiso estar solo y creó al hombre. Y luego Dios no quiso que el hombre se sintiera solo y puso a su lado una mujer. Esto que para muchos es simplemente una historia, es un cuento, es en realidad todo el sentimiento de lo que vive la humanidad, de lo que vive el ser humano en su interior. Es que el ser humano busca llenar ese hueco de soledad en el alma, pero aquel que lo va a llenar de verdad es justamente esa experiencia de Dios. Aunque tengamos al lado papá, pareja, hijos, siempre vamos a necesitar de ese ser trascendente, esa necesidad del otro, de ese otro que se escribe con mayúscula. Pues como dijo San Agustín, nos has hecho Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos parece fácil de decir, pero no nos damos cuenta lo arriesgado que es, por ejemplo, criticar a un ateo, sin darnos por enterados que el ateísmo no es solamente una ausencia de Dios, sino un vacío del hombre. Una sociedad que se ha empeñado en fabricar las relaciones sociales, amañadas y acomodadas a los beneficios de unos pocos poderosos, porque esa es la manera como hoy se está fabricando una nueva cultura. La cultura que es natural hoy se quiere fabricar. Están llevando a cada ser individual a prescindir de su familia, papá, mamá, a no necesitar una pareja estable. Entonces por eso promueven simplemente la promiscuidad y a hacernos creer que una mascota es suficiente a cambio de un hijo. Es la sociedad que estamos viviendo y enceguecidos la estamos siguiendo. No nos damos cuenta del vacío que termina creando esto en el hueco que queda en el alma. Y entonces luego nos preguntamos por qué tanta soledad en el mundo, por qué tanta depresión, por qué hay tanto suicidio por ahí, por qué es tan difícil hoy que un ser humano se identifique con lo que biológicamente es. Sin duda que vamos a tener cada vez más y más problemas de este tipo, pues ese hueco en el alma no puede ser llenado ni con productos ni con series de Netflix. Eso solo se llena con relaciones sólidas y duraderas, pero sobre todo con una relación perfecta entre mi yo, los otros y el otro que se escribe con mayúscula. A esos que me preguntan si como sacerdote me siento solo, yo mismo les puedo decir, ¿alguna vez te has sentido solo al lado de tus hijos, de tu esposa o tus padres? Y yo estoy seguro que sí. Y eso es porque vivimos y no hablamos, porque nos quedamos contemplando el hueco de nuestras soledades, porque no abrimos nuestra alma a la otra persona, aquel que está a nuestro lado. Entonces la respuesta es, a veces me siento solo también, pero eso depende muchísimo de cuánto yo me quede mirando un hueco en mi alma y no trate de buscar relaciones que lo llenen sin necesidad de buscar llenarlo. Dios te habla hoy, fíate de sus palabras, como aquel hombre que buscaba la sanación para su hija, aquel que fue capaz de caminar tanto. Sí, a veces me he sentido solo, pero cada vez que miro a aquel que se dio cuenta de eso primero que yo,
desde el puro comienzo, aquel que me creó para no sentirse solo y aquel que nos hizo hombre y mujer para no estar solos, es allí cuando mi alma encuentra descanso. Y es en Él donde el alma encuentra descanso. Como lo dijo San Agustín, mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. ¿Qué puedo decir? Gracias, Señor, porque llenas mis soledades, porque le das sentido a mi existencia, porque ante las pequeñas adversidades de la vida, sé que tú me acompañas, sé que tú me guías, sé que tú estás ahí. Y sé que cada misa, cada vez que voy al Santísimo, encuentro en ti ese ser amado y amante que llena mi alma y sacia mis soledades. Apreciado pueblo de fe, gracias por compartir este tiempo. Gracias por meditar un poco. Si tiene un poquito de tiempo, escribe un poco ahí en los comentarios. A veces los leo, yo sé que a veces no lo hago, pero en los comentarios habla un poco de esto. Háblame o habla con todos los que nos siguen acerca de esas soledades que sentimos, las soledades del hombre. El Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.